Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llama Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. He vuelto. Estuve perdida como por 2 semanas, pero ya estoy aquí. Bueno, les cuento rapidito. He estado haciéndome muchos estudios, muchos análisis, ya yo lo había dicho en otros videos, pero por si acaso no lo viste, son estudios de rutina y, y nada, y como se dieron cuenta, bueno, ya comencé a activarme otra vez en la parte de eh, las caminatas, el deporte, tú sabes, porque yo tengo una meta trazada, entonces tengo que cumplirla. Y nada, también la, las lunas. Este Plutón en Acuario, este Quirón que llegó para decirle, pues mi amor, aquí estoy. En el momento que estoy grabando el video, acaba de pasar la luna llena en Virgo. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, con luna en Leo. O sea, media dramática la niña. Y entonces he estado muy movida. ¿Ok? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por qué estoy tan movida. O sea, hay algo que está saliendo, algo que está brotando y nada, no tenía ganas de grabar ni nada. Me encanta grabar, o sea, me encantan las cartas, me encanta, pero ni eso. Entonces yo dije, nada, déjate tranquila, relájate y tómate el tiempo para ti, y eso fue lo que hice. Y ya, gracias a todo este proceso maravilloso, ya me siento mejor y por eso estamos aquí el día de hoy. Uy. Aquí se me volteó. Ok, yo soy una persona que me exijo demasiado. De verdad que sí, me exijo mucho. Yo me puse como una meta de todos los días subir una lectura, ¿verdad? Y la del lunes es la más fuerte, porque la del lunes son los 12 signos zodiacales, son 12 lecturas que yo hago, y normalmente la lectura más bajita en minutos son 15 minutos, mientras que me conecto con la energía, que tal, que bla, 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 mientras que descargo el video, mientras que lo cargo, se me lleva bastante tiempo. Y bueno, también sucedió cosas en la familia, que hemos tenido que viajar y tal, bla, 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 bla. Entonces, el día de hoy, como se dieron cuenta, voy a subir horóscopo, pero no sé si vaya a ser tan largo. Voy a tratar de achicar más los videos o las lecturas. O sea, lo que pasa es que yo voy sacando y entonces me van llegando más información, ¿verdad? Pero voy a tratar en lo posible de hacerlo un poquito más reducido, a buscar algún sistema para que cuando yo esté totalmente hacia al 100%, uy, entonces volvemos como a la misma. Pero por los momentos, perdón, lo importante es arrancar. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando el día de hoy, que ni siquiera sé cómo los voy a utilizar, pero bueno, ahí vamos, va a ser el oráculo de Camelot, que tengo tiempito sin utilizarlo aquí en el canal. Voy a estar utilizando el oráculo de las hadas para que nos den esa energía que se necesita. ¿Saben ellos? ¿Ustedes creen que las hadas son así? ¡Ay, qué lindo las hadas! No, mi amor, miren, son van durísimo. Vamos a estar utilizando la sabiduría de Avalon de Colin Barrey y vamos a estar estrenando en el canal, porque ya yo lo hice, que me encanta, el tarot de las druidas. Es hermoso, gigante, pero hermoso. Entonces, sí, creo que es lo único que voy a estar utilizando el día de hoy. Y nos vemos en tu lectura y gracias por estar aquí. Espero que ayude todo lo que les voy a decir o lo que quieren decirle a través de mí, y va con muchísimo amor, no lo olviden. Hola mi querido Leo, estas van a ser tus carticas, vamos a ver qué energía. Recuerden que esto es una lectura general, ¿ok? No se vayan a dar mala vida, si algo no les resuena, simplemente déjenlo ir. Mira, interesante carta, te salió el guardián de la puerta, ¿ok? ¿Qué me quiere decir esto? Hay algo importante que está pasando, que va a pasar. Es como que tú sientes que va a suceder algo, no sabes qué es, pero lo sientes en todo tu cuerpo.
aquí el número 3, para mí, me están mandando a decir, o sea, va a pasar algo importante a nivel de tus tres cuerpos, cuerpo físico, mental y emocional o energético. Sea cual sea el paso que estés próximo a dar, ¿ok? Sea cual sea el paso que estés próximo a dar, va a ser trascendental en tu vida, va a haber un cambio increíble. Por ejemplo, yo hoy comencé a caminar. Ajá. Entonces, yo tengo la luna en Leo, por lo tal, esto me está tocando a mí. Entonces, ¿qué es eso? Esa decisión que yo tomé de comenzar a caminar hoy, de nutrirme mejor, de hacer mis ejercicios y tal, eso va a ser un cambio positivo a nivel de mi cuerpo físico, lo cual va a alterar mi cuerpo energético y mi cuerpo emocional también, de una u otra manera. Y esta carta me está marcando de que va a ser muy importante este cambio en mí. O sea, no es simplemente, ay, ya comencé a caminar, a hacer ejercicio, whatever. No, es como que me va a marcar un nuevo estilo de vida porque es trascendental lo que estoy haciendo cruzando esta puerta. ¿Ok? Eso es solamente un ejemplo. Ustedes lo llevan a su vida. Hay algo, o sea, que ustedes de repente dicen, pero eso no va a ser gran cosa. Por ejemplo, yo, no, ese caminar no va a ser gran cosa. Pero a lo mejor en el que me atreví a cruzar la puerta y comenzar a caminar y hacer ejercicio, me conecta con una parte de mí que tenía dormida, abandonada, como tú quieras llamarlo, y voy a comenzar un nuevo estilo de vida y tal, me voy a sentir mejor conmigo mismo. Lo que vayas a hacer, mi querido Leo, va a ser trascendental. Cruzas la puerta, no vas a volver a ser esa persona de antes, ¿ok? Es algo muy, muy, muy importante lo que te está pasando. O lo que te va a pasar si llegas a cruzar la puerta. Yo te invito a que sí lo hagas, siempre y cuando sea para tu progreso, pues para tu bienestar. Y mira, tenemos estas dos hermosas cartas. Aunque Pele no se ve como muy hermoso, ¿no? Pero sí. Mira, siento que para muchos de ustedes, recuerden, lectura general, ¿ok? No tiene por qué resonar con todo. Siento que para muchos de ustedes, ustedes están como Lancelot. Ustedes son unas personas dispuestas a ayudar al prójimo, a protegerlo, a estar en guardia, en que ven las cosas más allá y siempre están como que así, como que a la expectativa, para defender. ¿Sabes? Estás en esa onda de que estás listo para la guerra, pues así está. Pero este cambio que va a suceder en ti o que estás buscando en ti es para estar más que todo como este arquetipo. En un amanecer, tranquilidad. Este hombre que tú ves aquí es un rey. ¿Ok? Es un rey. Lo que pasa es que según el libro, pues, no fue que perdió su reino, pero había como que muchas batallas. Entonces él, de la forma de poder ayudar a su pueblo, comenzó a pescar y a alimentarlo como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí, mi querido Leo? Que tú vas a comenzar como que ayudar más a las personas en como instruyéndola, más que hacer el trabajo por ella, es como que vas a ayudarle a que tiene que defenderse ella misma, él mismo, ¿sabes? Como que tú te cansaste ya de estar haciendo las cosas por los demás. Muy bien, entonces ya va, no es, déjenme, ok, me están diciendo que es como que a ti, Leo, siempre te han visto así como Lancelot, como que wow, como, ¿sabes? Porque es tu característica brillar así, cual astro, sol, hermoso, así. Entonces, las personas siempre han visto esa parte tuya de que tú eres fuerte, que no sé qué cosa, que tú luchas, que tú tal, pero ahora en esta transformación, en esto que vas a atravesar esta puerta,
vas a comenzar a mostrar otra faceta de ti, otra parte de ti, otra parte mucho más humilde, ¿ok? Mucho más humilde, con unas emociones más tranquilas. Vas a comenzar a ver todo muchísimo más claro. Aquí estás como que buscando muy en la parte emocional. Aquí ya vas a comenzar a accionar. Muy bien. Te están hablando de movimiento. Tienes que entender que todo en la vida es cíclico, todo tiene movimiento. Muy bien, entonces de repente esto que te está sucediendo o que te va a suceder es parte de la vida, así de sencillo. Lo único es que como que tienes que aceptarlo y dar el paso y atravesarlo y sacarle el mejor provecho de las cosas, por así decirlo. Y mira, te salió la reina. La reina habla sobre fertilidad, poder femenino, sexualidad, amistad. Hay algo que es como que te vas a poner mucho más creativo, ¿ok? Es como que vas a poder, este cambio que vas a dar, que se va a generar en ti, te va a permitir llevar a cabo proyectos que tienes pendientes, te va a llegar mucho más ideas, vas a estar más sensible, vas a poder relacionarte con más personas porque estás entendiendo de que hay cosas que llegan a su fin, en este caso los movimientos. Es como que yo siento que, por ejemplo, para algunas personas, estoy dando un ejemplo, usted tómenlo solo si les resuena, de que han pasado tanto tiempo en una relación defendiéndose, o sea, defendiendo, por ejemplo, si tu pareja ha sido un poco alegre con relación a otras personas, o sea, como que te ha sido infiel y tal, entonces tú has tenido que pasar mucho tiempo como que pendiente de esa persona que no esté haciendo nada, una treta que de verdad esté contigo, o sea, esa situación ya te tiene cansado, cansada. Ok, eso ya no es para ti. Entonces vas a tomar una decisión, por ejemplo, de terminar esa relación. Ok, porque aquí me están hablando de movimiento, te tienes que mover, te tienes que correr de esa situación. Y aunque te puedas sentir un poco mal al principio y tal, pero vas a ver que todo esto va a ser para bien. Ok, va a ser bien. Y vamos a ver qué te quiere decir. Mira, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que va a traer este movimiento a tu vida, el pasar la puerta? Esos sentimientos que tienes de esas ilusiones, mejor dicho, que tienes, van a comenzar a estar mucho más claras ante ti, ¿ok? Porque de repente, ustedes saben que cuando uno ve algo en el fondo del mar, o al fondo del agua, o sea, una piscina, un río, uno lo ve como que si estuviera ahí arribita, ¿bien? Ay, no, yo meto la mano y entonces te lanzas por eso y de repente baja y es mucho más profundo de lo que tú creías porque lo que pasa es que el agua es súper clara y aumenta la dimensión del objeto a través de la visión y creías que estaba más alta. Es como que te vas a poder dar cuenta realmente qué es lo que es una ilusión, qué es lo que te han tratado de hacer ver. Y eso te va a conectar mucho con tu maestro interno, te va a llevar mucho a que te internalice, a que vayas hacia adentro y la mejor parte donde lo puedes hacer es en tu hogar. Ojo, hogar no significa una casa como tal. Hogar es donde tú te sientas bien, hogar es donde tú estés. Muy bien, tu hogar es tu templo, es tu cuerpo. Entonces te están recomendando de que vayas hacia adentro. La decisión que vayas a tomar, Leo, sí o sí va a ser trascendental. Vas a tener un cambio importante y sobre todo te vas a conectar mucho con esa parte, esa sabiduría interna y vas a lograr ver mucho más claro qué es lo que realmente es real y qué realmente es simple y neta ilusión. Muy bien. Bueno, mi querido Leo, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres primera vez que estás aquí en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. Eso no te quita nada. Y a mí me ayuda un montón. Compártelo con otra persona si también crees que le puede ayudar a alguien.
y activa la campanita para que no se te pierda nada. Y si eres parte de la familia Leo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Recuerden que yo soy Kalaja, que me llaman Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que será para la próxima. Nos vemos. Bye bye. Va con amor.